Hola, mi nombre es Estefanía, soy estudiante del máster de investigación de Études de Roman en la Universidad de Paris-Nanterre y en el marco de un trabajo para el seminario de traducción em, voy a entrevistar a la traductora Irene Bussy de Fossé, que está conmigo hoy, que le agradezco mucho su presencia en esta entrevista, que me da muy generosamente, me regala un poquito de su tiempo. Así que muchas gracias, Irene, por estar aquí conmigo. Bueno, como lo dije antes, sos traductora. ¿Nos podrías contar un poquito sobre tus estudios para llegar a traductora? ¿Qué es lo que te motivó para entrar en la profesión? ¿De dónde viene el gusto por la traducción? Ok. Bueno, yo soy argentina, me gradué en la Universidad del Museo Social Argentino entre el año 94 y el año 90, no, entre el año 96 y 98 del siglo pasado. Tenemos, en ese momento en Argentina había dos universidades que hacían el traductorado. Em, Yo empecé, yo vengo de una familia bilingüe, de madre francesa y de padre hijo de franceses, o sea que en mi casa se hablaba francés. Y por el lado de mis tíos, mi tío se casó con una escocesa, entonces en la casa de mis tíos se hablaba inglés exclusivamente y no había reparo para con nadie. O sea que cuando yo abría la puerta de Gallo y Charcas, ahí se hablaba inglés. Con lo cual, desde muy chiquita, tenía los idiomas formaban parte de mi cotidiano. Mi padrino era italiano y en la casa de mi padrino era igual, se hablaba italiano. Y yo creo que el cerebro se me fue estructurando de otra manera. Hay hoy a nivel estudios con neurólogos cómo está conformado el cerebro de los niños plurilingües. Dentro de todos esos idiomas, francés e inglés soy trilingüe. Yo quería estudiar derecho hasta que empecé a estudiar derecho y me di cuenta que no haría lo que quería hacer, sino que iba a ser una tecnicista de los códigos más que hacer justicia, con lo cual me arrepentí. Em, Yo vengo de literatura, hice un bac francés, estaba en el liceo francés, así que hice un bac lettres, y no me salía salirme completamente de la filosofía y de las letras. Entonces me anoté para hacer el traductorado literario, científico y técnico que se daba en la UMSA. Em, y cuando lo terminé, decidí hacer el traductorado público para ser traducteur assermenté, sería acá en Francia. Y así volví al derecho, pero a través de la traducción. Paralelamente empecé a trabajar muy chiquita, tenía 22 años, empecé a trabajar en el Servicio Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, en SENASA. Tuve la suerte de entrar en relaciones internacionales justo en el momento en que se estaba abriendo. Argentina había sido declarada libre de aftosa y pudimos empezar a exportar nuevamente, con lo cual la cantidad de tratados que se firmaron y de convenios era increíble y había mucho, mucho trabajo traduciendo El Ángel Azul, que es el libro de todas las enfermedades animales de la Comunidad Europea, para que los veterinarios argentinos se familiarizaran con eso. Entonces empecé a trabajar de esa manera. Eh, y me metí en la interpretación de manera completamente atrevida y cara dura. eh, y después lo fui trabajando más profesionalmente a medida que avanzaba en mi carrera.
Así que bueno, mis primeros años en Argentina en traducción fueron esos, fueron en el ministerio y después fueron haciendo intervenciones puntuales para hospitales, cuando hay pacientes extranjeros internados. Trabajé con el Hospital Italiano hace unos años en psiquiatría. em, Trabajé muchos años para una psicoanalista que trabajaba con la Escuela de Orientación Lacaniana y ahí mm, empecé o tuve mi primer contacto con el psicoanálisis a nivel trabajo. Cambié la salud animal por la salud mental humana y trabajé durante mucho tiempo con psicoanalistas. Eh, Esa es mi parte de formación y de especialidad. Después seguí trabajando mucho como correctora. Como correctora, perfecto. ¿Y nos podrías contar un poco esta rama, si se quiere, de la traducción, de lo que es la corrección? ¿Sería corrección de traducciones? No, O, corrección para autores. corrección para autores. Sería más que nada la corrección, vendría a ser la corrección literaria. Corrección literaria, efectivamente. Ok. ¿Nos En podrías contar toda un la, par- poquito más? en toda la parte de formación para traductor literario, científico y técnico, volvés a trabajar toda la parte de lingüística desde cero y toda la parte de gramática desde cero. Eh, de las materias de preparación para el traductor, para mí son las principales. Em, Muchas veces cuando escribimos, así como cuando... primero que hay mucha gente que escribe como habla, con lo cual la puntuación a veces no aparece. Sí. Eh, y otras veces, más hoy en día que se escribe, se publica en blogs, se escriben artículos en medios digitales, se es mucho menos formal en cuanto, no voy a decir que hoy es autor quien quiere, pero hay mucha más gente que escribe más espontáneamente que antes, que tenía que pasar justamente por un editorial que tenía su corrector, etcétera, etcétera. Entonces se abrió como una brecha, como una vía nueva del corrector freelance que vos contratás para que relea lo tuyo antes de mandarlo a algún lugar o antes de publicarlo, cosa que antes se hacía en el medio de la edición exclusivamente. Soy bastante fanática de la gramática. Entonces creo que es por mi formación más literaria que me divertía mucho más. No me resultó interesante la parte al final de derecho, porque no hay mucho desafío en traducir una partida de nacimiento, es como traducir un contrato y demás, tampoco era lo que más me gustaba. Entonces, me, la corrección era una manera de estar también en la escritura y en la literatura desde otro lado. De entrar un poco en ese mundo literario, ¿no? Y Exactamente. justamente como estamos hablando del mundo literario, quería saber si habías tenido alguna experiencia de traducción literaria, de alguna obra literaria que te haya tocado traducir, No, traduje obras de teatro. obras de Eh, teatro, es muy, eh, es un mundo aparte. mucho más Eh, complejo, ¿no? el humor es de lo más difícil de traducir. Eh, y ahí entra el biculturalismo más que el bilingüismo. Y para mí el trabajo de traductor eh, es ir más allá del idioma. O sea, el traductor no es que yo hablo varios idiomas, entonces me va a ser fácil y me meto en esa. A lo mejor se te hace más fácil porque ya manejas el idioma o porque tenés una afinidad con determinado idioma. Para mí el verdadero traductor es el que se va a meter de pleno en la cultura eh,
y no solo a nivel cultural y educativo, sino en la cultura, en la manera de pensar, en la idiosincrasia de, de un pueblo. Eh, y es en la traducción de obras, de obras de teatro donde más desafío tenés. Eh, y ahí también se juega mucho el límite de, me estoy pasando y estoy reescribiendo bajo la excusa de que no lo puedo decir de esta manera, o se sigue reconociendo al autor, o no soy yo la que está empezando a escribir. Eh, es un, Es todo un desafío. es un desafío muy grande. Eh, me gustó el tiempo que duró. No es lo que más busco, Ya digamos. no, entonces esto quiere decir que ya no lo haces, pero no estás cerrada a No, seguir para nada, haciendo. para nada. Es muy divertido, es muy divertido. Es algo que Eh, te divierte. Pero eh, justamente hablando de esto, lo divertido del desafío y de lo que a vos te gusta hacer, dentro de esta profesión, ¿no? La traducción, ¿cuáles fueron o cuál fue el proyecto que más te marcó? Hablamos del desafío del teatro que te parece divertido, pero mientras duró, eso me da una idea de que quizás no fue el proyecto que más te marcó. ¿Y hay algún proyecto que te haya marcado especialmente? todo lo que me haya tocado hacer en psicoanálisis fue lo que más me gustó, porque uno puede traducir, eh, tenés que ir más allá en el conocimiento. Tenés que buscar cómo se dice tal evento, tal acontecimiento, tal hecho en el otro idioma. Tenés que entrar en la semiología del otro, y en la semántica del medio, de la profesión, digamos. Yo la tenía en español anda a saber por qué. Em, Creo que en el traductor también muchas veces somos gente muy curiosa, que antes de llegar a eso hemos leído un montón de cosas de distintas especialidades. Aparte, uno toca un poco a todo, y yo creo que es muy, muy bueno especializarse en algo en un momento. Eh, También para tener más trabajo, para ser un poco un referente digamos, en el tema. Eh, a veces por no perder oportunidades uno traduce un poco de todo, pero hay siempre un tema en el que vas a ser mejor. eh, que también pasa por la afinidad que tenés con el tema y la dedicación que le vas a poner. A mí el psicoanálisis, yo no podía entrar en psicología en su momento porque tenía matemáticas. Y yo era un queso en matemáticas. O sea, toda la parte de estadística iba a ser un desastre. Con lo cual renuncié a estudiar psicología. Y volver a través de la traducción eh, fue una puerta divertida. Eh, Creo que es ahí donde me lo disfruté más, autodisfruté. Ok. Después tuve una traducción sobre imágenes fractales que pensé que iba a morir porque era vocabulario que no manejaba, pero me permitió descubrir algo completamente nuevo, que también es lo fascinante de esta profesión. Em, y la obra de teatro, lo divertido es que no es solo escribir, sino que es decir. Todo lo que escribís lo tenés que decir en voz alta para encontrarle la dinámica y es un juego completamente diferente a este trabajo que estamos acostumbrados a hacer con nuestra computadora encerrados y sentados en una silla. Justamente esto me parece interesante cuando me dijiste que te encontraste, era algo que te gusta, se siente que te gusta el psicoanálisis, la psicología, y que fue una puerta de entrada a la psicología, esto de la traducción, pero que te encontraste con una dificultad del vocabulario, ¿no? Lo Eh, vas a tratar en todos los temas, sí. y un vocabulario que quizás muy técnico que uno no maneja para nada,
que claramente a esto se ve confrontado seguramente todo el tiempo el traductor. Pero, cómo lo manejas? ¿Qué herramientas utilizás aparte del diccionario? Y si hay alguna aplicación para los traductores que me Soy una puedas... traductora vieja, o Ok. sea, una traductora vieja. En esa época eran los principios de Internet. O sea que para buscar uno tenía que buscar en la biblioteca, o sea, tenías que hacer tus búsquedas. Después, a través de la literatura vas, por eso digo de especializarse en algo. A mí me tocó trabajar mucho con Lacan, pero eso yo podía tener acceso a libros en distintos idiomas. Francia tenía también algunas ediciones bilingües, que ese siempre fue un juego que me gustó mucho leer ediciones bilingües. Eres bilingüe, sí. Es muy divertido y aparte te peleas con el mismo traductor de la obra, como diciendo, ¿por qué dijiste así, no dijiste así y demás? Este, herramientas, no, en ese momento era mucha biblioteca. Después fue internet, 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 internet. Y hoy te diría que aplicaciones de inteligencia artificial pueden facilitarte mucho, mucho el trabajo semántico. Y después Aplicaciones, trabajar con ficheros. perdón, Trabajar con ficheros, con con ficheros, ok. armarte tus propias, sería como tu propia base de datos de vocabulario. Vale. Pero a eso vas llegando cuando ya te van tocando varios temas de lo mismo, o sea, varias veces recurrente. Pero también eso se va haciendo de bouche à oreille, ¿no? También eso va saliendo solo. O sea, mira que yo le pedí ayuda a fulanita y demás, entonces, y vuelve a hacer otro el mismo tema y así vas avanzando. Es un Es poco una también tener una red profesional seguramente con la que uno comunica. Uno piensa a veces que el trabajo del traductor es trabajar aislado y quizás no, ¿no? Es todo lo contrario, vas creando una red A mí y el traductor fue cambiando, porque antes el trabajo de traducción, vos trabajabas como freelance a lo mejor para una editorial, una vez que ya estabas en ese partenariado, se dice en sí, partenariat, entraba, ellos te mandaban directamente, ¿no? Entonces como que no ibas a buscar. Eh, yo el mejor consejo que le daría a un traductor que empiece es, ¿cuál era la otra carrera que te hubiera gustado hacer? ¿Cuál es tu pasión? A mí me gusta el cine latinoamericano. Ah, mira qué bueno. Entonces, participá de conferencias, tratá de encontrarte con otra gente. Los clubes de lectura también te permiten avanzar en los temas, te hace descubrir obras que no hubieras leído. Es más divertido también a veces no sentir que uno está trabajando, leer algo para ir a compartirlo con otro, que estar leyéndolo diciendo, ay, voy a leer esto para meterme más en este tema. Tratar de hacer que el ingreso de conocimiento sea dinámico y divertido. eh, y, y no te vas a dar cuenta después que vas a terminar especializado en algo. Pero ¿qué era eso otro que te gustaba aparte de los idiomas y de la traducción? ¿Y cómo podés empaparte de eso sin volver a hacer la carrera? Eh, y bueno, yo terminé anotándome en psicología, después así. de haber traducido mucho. Muy bien, felicitaciones porque hay que ser muy valiente, ¿eh? Porque O loca. psicología, no, valiente, sí, valiente y psicología es Soy una carrera. inconsciente, pero bueno, para mí Pero el bueno, traductor es finalmente una haces personalidad. lo que te gusta, ¿no? Volver a lo que me gustaba y que fui descubriendo más profundamente a través de la traducción. Que es particular, ¿no? Decir que redescubriste
tu vocación por la psicología, el psicoanálisis, gracias a la traducción que te permitió entrar en ese mundo para finalmente darte cuenta, confirmar lo que ya presentías, ¿no? No solo te hace entrar, cuando vos te especializás en algo, no solo entras en la materia con la que vos vas a trabajar, con los textos con los que vas a trabajar, sino también con las personas que trabajan en ese medio. Y también cuando traducís a veces escritos o artículos, em, es súper importante poder tener un vínculo privilegiado con el autor del texto. Así sea un artículo, para decirle, ¿qué quisiste decir acá? O sea, si yo lo traduzco, eh, no vamos a decir literal, pero si lo traduzco ateniéndome a lo que yo percibo, o sea, reasegurarse permanentemente que estamos interpretando bien. Eh, y al fin y al cabo, cuando lees un texto y empezás a conocer autores, aprendés a leer entre líneas también. ¿Qué termina siendo un poco el trabajo del analista? Nunca se alejan, en tu vida nunca se No. aleja la traducción de la psicología. Siempre terminan desembocando los dos en el mismo lugar, por lo que veo. Y el psicoanálisis viene sobre todo en Francia, de la filosofía. O sea que vuelvo a mis primeros estudios de filosofía y letras. Uno vuelve Es, siempre es a lo borgiano, donde amó la vida. es Eh, completamente Borgiano, sí, sí, circular, ¿no? exacto. Eh, Justamente en un momento dijiste algo sobre que sos una traductora a l'ancienne, que empezaste cuando no había internet, que no había otra, otra herramienta que los libros, la biblioteca. Y, y esto me lleva a quizás a plantearme la pregunta, plantearte la pregunta sobre todo de qué es lo que, cuál es tu opinión acerca de las inteligencias artificiales y lo que esto representa para la profesión, ¿no? Cuando yo empecé a tener el María Moliner en CD, o sea, el diccionario María Moliner en CD era el avance tecnológico de que no ibas a tener que sacar el diccionario. O sea, era un diccionario menos en la mano, imagínate. Em, Cuando empezó la mundialización y empezó la posibilidad de teletrabajar, si bien no como ahora desde el confinamiento, desde el 2020, pero ya te estoy hablando de hace 20 años, 15 años, eh, que también había realidades económicas diferentes y financieras diferentes, que era a lo mejor más barato conseguir un traductor en España que te iba a terminar cobrando por la diferencia de costo de vida. Sencillamente, la traducción te iba a salir más barata cobrándola en España, ni te cuento en Latinoamérica directamente con la diferencia de cambio y demás. Se tuvo miedo también de que me voy a quedar con menos trabajo o sea, el miedo a que el humano sea reemplazado está siempre y creo que también es una especie de motor para decir, no, ¿ves? Acá sigo estando y sigo siendo útil. Em, Vos vas a poder ponerle un texto a cualquier aplicación de inteligencia artificial, por mejor programada que esté, ese texto lo vas a tener que retrabajar y lo que le va a dar la pizca de sal que necesita y que te representa como traductor es tu reescritura de eso. Tengo ganas de pasar por una tercerización y volver a retrabajarlo después y no sé si me hace ganar mucho tiempo, la verdad. Yo
creo que funciono más rápido con mi cerebro mm, bilingüe, en que cambio el chip y ya estoy escribiendo en el otro idioma. Eh, je ne crache sur rien, o sea, no me niego a nada. Siempre pueden ser herramientas. Si me toca un texto, creo que se puede utilizar mucho más para un texto muy técnico de un tema que no manejas. Por ejemplo, las imágenes fractales me hubiera venido espléndidamente poder tener alguna aplicación de inteligencia artificial en ese momento, porque me tuve que documentar sobre un tema que para mí era, China. sí, antiguo, dialecto provincial chino, imposible. Em, Creo que me hubiera servido mucho. Ahora, creo que te- por eso vuelvo a lo mismo, especialízate en algo. Cuando seas especialista en algo, eh, en tu formación te va a ayudar la inteligencia artificial, pero el momento de hacer el trabajo y que lo va a hacer más brillante que otro, es esa pizca tuya que nada va a reemplazar tu propio conocimiento y tu propia capacidad de, de interpretar lo que quiso decir el autor. Eso es, para mí, el arte del traductor está ahí. Idiomas hablamos hoy en día, hay mucho más acceso a hablarlo y a aprenderlo que antes, y tenemos la posibilidad de viajar mucho más fácilmente que antes. Podría irme a países anglosajones absolutamente todas las vacaciones de mi vida. Em, pero mi arte es mi capacidad de interpretar a un autor, y eso no te lo va a dar ninguna inteligencia artificial, Bueno, entonces seguro. quiere decir, de acuerdo a tu respuesta, quiere decir que no lo ves ni como una amenaza, ni como una amenaza real, ni como una herramienta en el sentido, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Una herramienta que facilite el trabajo o que Creo que puede ser una muy buena herramienta que te facilita cuando te toca traducir algo que no manejas para nada, en complicado. algo, claro, en una traducción técnica, sin dudas. Eh, si no es algo en lo que me voy a especializar, o sea, si me toca algo puntual que, bueno, en ese momento tomé o acepté o lo que sea. Eh, pero no creo que, Pero no te parece que va a ser esencial a la traducción, que sea esencial en un momento. creo que siempre vamos a buscar algo más. ¿Por qué hablo de París porque vivimos acá, pero ¿por qué hay tantas perfumerías? O sea, que haya abierto una cadena nueva perjudica a la anterior y a lo mejor le saca una parte de mercado, pero siempre va a tener sus fieles o siempre va a ser referencia en algo. Bueno, sé referencia en tu tema. Prepárate para hacer referencia en tu tema. Es mi visión. A lo mejor un poco anticuada, pero bueno, la quiero. Totalmente respetable en todo caso, como opinión, por supuesto. ¿En estos momentos te encontrás trabajando en algún proyecto ligado a la traducción? ¿Estás ejerciendo la profesión? No, ahora estoy estudiando psicología, o sea que no me queda mucho tiempo. Em, Sí, es muy divertido lo que no encuentro en textos en francés, a lo mejor los encuentro en castellano, o me permite leer eh, textos publicados o tesis publicadas en otro idioma. Em, y es gratificante, es divertido, es una herramienta más. Em, en cuanto a trabajo en sí, sí hice un par de correcciones, pero eso nunca dejé de hacer, es algo que me gusta. Em, Corrijo, en el mundo cultural se presentan muchas, para pedidos de subvenciones, para pedidos de residencias y demás,
Y bueno, hoy artistas viven en todas partes del mundo y no siempre en el país de su idioma natal. Entonces, cuando tienen que hacer la descripción del proyecto, muchas veces necesitan también ayuda y ahí intervengo. Y no, ahora entro en un desafío de una obra de teatro que queremos hacer con dos actrices argentinas, pero la vamos a escribir en francés. Wow. Eh, si bien las tres vivimos hace más de 20 años en Francia, eh, vamos a adoptar la estructura de una obra de teatro francesa y lo vamos a escribir directamente en francés. Entonces, si bien no es traducción, intuyo, porque para mí el francés es mi lengua materna, pero para ellas no, intuyo que va a haber mucho de reinterpretación, no diría de traducción, sino de reinterpretación, eh, que al fin y al cabo es lo mismo. Sí, sí. Y la verdad que es súper interesante. Y súper interesante lo que decís de esto de que va a ser, es tu lengua materna, tu lengua, el francés, tanto el francés como el español, ¿no? Tenés, es interesantísimo ver esto de esta cosa de, tenés dos lenguas maternas, tres, inglés también, porque el inglés lo El hablaba mucho inglés, en la familia, pero... ese es un idioma que aprendí. Entonces, aprendí académicamente mucho. Entonces, es un idioma que forma parte de mi vida. De hecho, como trabajo, hablo castellano casi todo el tiempo, o sea, español todo el tiempo con mis amigas acá en París y con mis amigos en Argentina. Francés, casualmente lo hablo en mi casa, también con mi hijo. Y lo hablo en las interacciones de todo el tiempo, leyendo el diario, leyendo artículos y demás, y ahora con los estudios, así que todo lo que sea recreativo lo leo en inglés. Así como las películas, los videos. Es como un ejercicio eh, que me impuse en algún momento. Cuando yo era chiquita, mi mamá pegaba en la pantalla de la tele una cinta para que no se leyera el subtitulado de las películas en inglés. Y es como un ejercicio que seguía haciendo siempre, o sea que los tres idiomas forman parte de mi vida. El francés lo aprendí en el colegio, toda la parte de gramática, pero ya conociendo las reglas sin saber por qué. Eh, y cuando lo volví a estudiar en la facultad, fue peor todavía, porque, ¿y por qué? Y no sé, es así, o sea, se dice así. Eh, es una riqueza, los idiomas. Totalmente, totalmente. Una riqueza bastante importante, ¿no? Tres idiomas y cada uno se utiliza en su ocasión. Y me parece súper interesante. Y bueno, espero que con este nuevo proyecto, esta escritura de esta obra de teatro, eh, eh, verdaderamente te dé mucho placer y aproveches mucho de esta oportunidad, que me parece también súper interesante. Después seguramente voy a volver a recontactarte a ver que nos cuentes un poco sobre el proyecto ¿Cómo y va? cómo avanza y en qué están y esas cosas, porque me parece súper interesante y estaría bueno a ver si nos podrías contar un poquito más sobre esto. Sobre una escritura a 6 manos, o sea, Es más, y en, y en dos idiomas, para que salga uno solo, elegido. Es divertido. muy divertido, me parece que se van a usar el éclaté. Queremos. Y sí, sí, me parece que la van a pasar súper bien porque me parece súper interesante. Les va a llevar un montón de trabajo, me parece eso también, ¿no? Muchas horas de trabajo seguramente. Así que van a Retomamos estar mucho, bastante creo que ocupados. vamos a retomar mucho temas que interesan mucho en Latinoamérica, el tema de la mujer. Nosotros nos conocemos las tres de un poco del feminismo. Una de las escritoras es psicoanalista. O sea, va a tornar en torno a la mujer y a la amistad y a la sororidad y son temas que nos son muy,
muy actuales en América Latina. Temas candentes actualmente Ajá. en América Latina, sí. Muy, están, están Vamos a hablar de eso. movilizando mucho, sí. Sí, Temas que sí, sí, sí. movilizan mucho. Queremos justamente eh, ese envión que dio la lucha de las jóvenes, pero que repercute en un trabajo previo de las más grandes, plasmarlo en una obra de teatro que no sea dramática, que sea cómica, porque lo principal es reírnos de nosotros mismos. Totalmente. Bueno, te deseo muchos éxitos en ese proyecto y en todo lo que te propongas hacer. Te agradezco nuevamente por este espacio, este tiempo que nos brindás, nos regalás a mí y al Centro de Investigaciones Iberoamericanas y Ibéricas Iberoamericanas de la Universidad de Paris-Nanterre. Placer. Gracias Un por invitar. placer hablar.